Hola a todos, mi nombre es Miguel Ordóñez. Si son nuevos en el canal, por favor, suscríbanse. Hoy voy a comenzar con la segunda parte del video de bloque de función, donde ahora lo programaremos. En el video anterior únicamente parametrizamos las variables, tanto de entrada como de salida, locales para el bloque de función. Sin decir más, empecemos con el video. Bien chicos, en el video anterior creamos las variables locales, las cuales ustedes pueden observar en el FB en esta sección. Algunas son de entrada, mientras que otras son de salida. Comenzaremos con la programación de los segmentos. Los nombres de los segmentos no deben de contener espacios. Si quieren ustedes simular algún espacio, pueden colocar un guión bajo. Por ejemplo, aquí yo colocaré, no lo sé, vamos a empezar con el arranque remoto, arranque local, perdón. Muy bien. Ahora ustedes pueden aquí colocar algún comentario sobre el segmento en el cual están trabajando. Por ejemplo, esta es la lógica del arranque local. Muy bien. Recordemos que para poder programar necesitaremos que aquellos contactos que sean de lógica positiva, es decir, que trabajaremos con contactos abiertos, van a ser representados por, obviamente, contactos que se encuentren abiertos, como el que ustedes pueden ver aquí en la figura. Pero siendo el caso del selector de arranque local o remoto, se entiende que en la posición original se encuentra en posición local, mientras que cuando cambia la posición del selector se encontrará en posición de remoto. Por tanto, es de esperar ustedes que no solo tengan aquí el selector remoto, pero debe ser un contacto cerrado. Ahora, ¿cómo colocamos los contactos cerrados si no aparecen al menos aquí a simple vista? Ustedes al dar doble clic sobre el contacto, les aparecen las diferentes variantes que tiene el contacto. Entonces escogen la de normalmente cerrada. Muy bien. Ahora, no solo tiene que estar el selector en posición de control local, pero también el selector de arranque local debe encenderse. Entonces vamos a colocarlo. Ahora, ojo con algo. Cuando ustedes colocan el cursor cerca, les aparecerá dos opciones. Esta que pueden ver que tiene las dos patitas, al colocarla se coloca en paralelo al contacto anterior. Pero si ustedes esperan que les aparezca esta flecha, aparecerá inmediatamente del lado derecho. Aquí buscaremos el siguiente selector, que es el selector de start local, es decir, el selector de arranque de la bomba local. Mientras que acá colocaremos la bobina, pero ojo con algo, la bobina no será esta la única forma en la cual se va a encender la bomba. Por tanto, utilizaremos una bobina de set. Aquí empezaremos diciendo que esta es la bomba. Y aquí daremos doble clic para escoger que es una bobina de set. De tal manera, yo podré tener en la programación varias bobinas de set y varias bobinas de reset con respecto a la misma salida digital. Bien. Ahora, como debemos de colocar un nuevo segmento para seguir programando, nos vamos acá a este símbolo que es para añadir un nuevo segmento. Ese era el arranque local. Ahora podremos colocar aquí, por ejemplo, un stop local. Esta es la lógica de stop local. Y podemos inclusive copiar, ya que va a ser bastante similar, con control C y control V, el segmento. Cambiamos esto a que va a ser el stop local porque se copió con todo y comentarios. Pero ahora el selector no debe estar en start, sino debe estar con su posición normalmente cerrado. Y bien, podremos ya ahora decir que hemos terminado de programar a la parte que es de al menos control local. Por otro lado, si nos vamos a pensar en la programación del HMI o al menos del control ya remoto, deberíamos primero tener el selector en modo remoto. Por tanto, colocamos un contacto
el selector remoto, pero en este caso abierto, de tal manera que cuando el selector se encuentre en la posición de remoto, se vaya a cerrar este contacto y me permita la energización del resto del segmento. Bien, ¿qué más tiene que ocurrir? Ahora, cuando se encuentre en el modo de trabajo remoto, pueden haber varias formas de trabajo. Puede ser, por ejemplo, el arranque manual desde el HMI. Un arranque manual desde el HMI, ¿cómo sería? Primero, el selector debe estar en modo remoto. ¿Y qué más debe de ocurrir? Debe de ocurrir que el selector del HMI, como pueden ver ustedes aquí, el mstart HMI, debe estar cerrado. Muy bien, se cierra el mstart HMI y eso me permite energizar la bobina de set. Colocamos nuevamente una bobina. Y debe ser una bobina de set. Recordemos que para escoger el tipo de bobina se da doble clic. Para escoger una bobina de set o una bobina de reset. Bien, seguimos agregando más segmentos. Ya tenemos el arranque manual desde el HMI. Vamos a colocar el stop manual desde el HMI. Recordando que no hay que dejar espacios en el nombre del segmento. Por otro lado, el stop manual sería similar, solo que con el contacto de mstart HMI cerrado. Por tanto, podemos empezar. Me faltó aquí agregar un segmento, un contacto más, que vendría a ser el selector manual automático, el cual pertenece al HMI. Y este debería estar en modo manual, por tanto, cerrado. Ya que es manual automático, significa que en la posición original es manual y en la posición, una vez que se lo ha alterado, se encuentra en automático. Continuamos. Ok, con esto hemos concluido la programación del stop manual del HMI. Ahora viene el arranque tanto de forma automática y el arranque y el stop de forma automática desde el HMI, es decir, desde el control ya remoto. Agregamos dos segmentos más. Este vendrá a ser el arranque automático desde el HMI. Ok, entonces necesitaríamos los selectores que se encuentren en posición remota. El selector manual automático ya no lo necesitaríamos cerrado, más bien lo necesitamos abierto. Y ahora deben de cumplirse las condiciones con respecto a los switches. Recordemos que para que se llene el tanque elevado, es decir, para que empiece a trabajar la bomba, deben ocurrir dos cosas. Primero, debe haber nivel en la cisterna, es decir, que el sensor de nivel bajo debe de estar activado, debe de por lo menos haber agua hasta el nivel bajo. Por tanto, debemos de colocar un contacto, que se vaya a cerrar, que sea el switch, el switch de nivel bajo, el LCWS,
de la cisterna. Muy bien. De esa manera aseguramos que hay agua en la cisterna. Pero además de esto debe de cumplirse otra condición más. Y es que el tanque elevado me pida agua. ¿Y cómo sabremos que el tanque elevado va a pedir agua? Básicamente porque debería de tener su nivel mínimo apagado. Es decir, no debería haber agua suficiente ni siquiera para el sensor de nivel mínimo. Entonces, el limit switch inferior del tanque también debe estar en posición de normalmente cerrado. Okay. Cuando ocurren estas dos condiciones, que hay agua en la cisterna y encima de eso el tanque está vacío, en ese momento me va a pedir encender la bomba. Pues bien, ahora tocará pensar cuándo será el stop automático del HMI. El stop automático del HMI se debe dar por condiciones similares, es decir, debe estar el selector remoto en su posición de remoto, debe estar el selector manual automático en su posición de automático, pero ahora ya no es el sensor mínimo de la cisterna. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo la bomba debería dejar de bombear? La bomba debería dejar de entregar agua bajo las siguientes condiciones. Primero, que el tanque se haya llenado. Es decir que el tanque se llena, es decir, el HSW del tanque, es decir, el sensor de nivel alto del tanque, ya se llenó completamente, entonces suficiente, no necesitamos llenar más el tanque. La otra condición es de que la cisterna se haya quedado sin agua. Por tanto, ahora sí usaremos un contacto en paralelo. Entonces ya no buscamos la flecha, ahora buscamos esta posición con dos patitas. Casi. Vamos a colocarlo aquí, exacto, ahí es la posición correcta. Entonces dijimos que la otra era cuando la cisterna se quedaba sin agua, LS W, el nivel mínimo de la cisterna, pero en posición normalmente cerrado. Pues eso indicaría que no tengo señal allí y ese contacto se mantiene cerrado. Entonces cualquiera de esas dos condiciones debería de ser capaz de apagarme la bomba. E inclusive una más, en caso de que la protección se haya disparado. Si la protección se ha disparado, debería considerarse también para causal de apagar la bomba. Por tanto aquí, como le hemos puesto la protección, falla. Muy bien, cualquiera de estas condiciones suficiente para apagarme la bomba. Y bien, con esto hemos concluido la programación de mi PLC, al menos, perdón, no del PLC, del bloque de función. En los siguientes videos veremos cómo crear la programación principal y cómo agregar estos bloques de funciones hacia la programación principal. Además de esto, también realizaré un video donde se explica cómo funciona el FB. Es decir, hemos aprendido a programarlo, pero todavía no tenemos tal vez claro cómo mismo trabaja el bloque, cómo trabaja el bloque dentro de la programación principal. Y eso se los explicaré en un video próximo. Espero que el video les haya gustado, pero por sobre todo que les sea útil. Por favor, no olviden suscribirse, darle like, compartir, ya que todo esto me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Si tienen alguna duda, por favor, escriban en la sección de comentarios. Y si desean consultarme algo ya directamente, tienen tanto mi correo como mi número de WhatsApp en la pantalla. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Bye.